Pero el Señor ha venido inquietando a la congregación en la necesidad que hay de conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿correcto? Y Colosenses 1, versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor: pedimos, junto con su equipo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. En nuestro primer mensaje decíamos que si querés conocer la voluntad de Dios, tenés que pedirle a Dios que te la revele. No es que vas a hacer y después, bueno, que sea la voluntad de Dios. No, ya hiciste. No se sabe si es la voluntad de Dios. Debes pedírsela, porque Pablo dice: pedimos que Dios les haga conocer su voluntad, y necesitamos ser sabios, sabiduría e inteligencia, comprensión espiritual, para que vivan de manera digna. Hablamos de que vivir dignamente, no solamente es la vida digna que la sociedad nos presenta: tener un hogar, una casa, alimento, vestido, techo. No necesariamente es eso. Una vida digna del Señor es agradarle al Señor. Somos dignos, merecedores del llamado que hemos recibido. Esto implica dar fruto en toda buena obra, y esto lo hablamos hace 15 días, que era necesario que nosotros nos convirtiéramos en árboles frutales y no en árboles ornamentales, que estamos de lujo para adornar la iglesia, para que la iglesia se vea más llena. No, esas son las plantas ornamentales, las que utilizan en los jardines, y son espectaculares, son hermosas, pero no dan fruto. Y el Señor nos ha llamado para que demos fruto en toda buena obra. Y además, crecer en el conocimiento de Dios. Y el día de hoy vamos a tratar esa frase: crecer en el conocimiento de Dios. La necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Bien, todos aquí hemos crecido en conocimiento académico, creo yo. Cuando nacemos, por ahí hoy presentamos a un bebé, pues él no sabe ni hablar. Él no sabe leer, mucho menos. No se sabe la tabla por tanto palo que nos dieron nuestros padres por esas fulanas tablas. Pero a medida que íbamos creciendo, pues hubo un proceso de crecimiento y aprendizaje académico. Sí, comenzamos con las vocales, las decíamos pero no las conocíamos. Luego de las vocales, pues ya nos comienzan a señalarlas en el cuaderno, y ya como es. A mí me costó muchísimo, porque yo me aprendí el abecedario cuando era niño, pero me lo aprendí en letras mayúsculas, porque pues la plantilla que yo tenía era en mayúsculas y yo las reconocía todas. Cuando me las fueron a mostrar en minúsculas, el mismo abecedario, es un colapso mental. Pero hubo un proceso de aprendizaje, de crecimiento, y el día de hoy pues leemos, el día de hoy conocemos las nociones básicas de la matemática, no somos expertos, pero hay un proceso de crecimiento. Incluso las personas que quizás no tienen la oportunidad de prepararse académicamente, no pueden decir que tienen el mismo conocimiento que cuando tenían 5 años. Hay un proceso de aprendizaje necesario. Pero en la vida cristiana, te estaba hablando de lo académico, en la vida cristiana es necesario conocer que el aprendizaje y el crecimiento, el conocimiento que nosotros adquiramos es poder para el creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes que hay un programa, o había, no sé si todavía funcionaba, aquí creo que en Venezuela no, un programa muy popular, se llamaba Ser Millonario? Hace años lo pasaban en RCTV, creo que después Televen también lo estuvo transmitiendo. ¿Quién quiere ser millonario? Era un programa televisivo donde las personas iban a participar y les hacían 15 preguntas. Y eran preguntas de cultura general, preguntas de deporte, hasta de farándula habían preguntas allí. Y a medida que ellos iban avanzando en estas 15 preguntas, el nivel de dificultad se ponía complicado. Generalmente las primeras 5 preguntas eran refranes, cosas sencillas de responder. Pero ya de ahí en adelante se ponía difícil el asunto. Pocas personas lograban llegar a la pregunta 15 y contestarla. Pero las pocas personas que lo lograban se ganaban un premio millonario. Salían de ese estudio millonario producto del conocimiento que ellos tenían de toda aquella cultura. Daban 4 opciones. ¿Quién ha visto el programa? Que los veo que me están mirando raro. Se hacía una pregunta, se daban 4 opciones de respuesta, A, B, C, D, y la persona pensaba allí. A veces la tiraba al azar y la pegaba. Pero el programa también brindaba 3 comodines. No sé si recuerdas estos comodines. Uno era el 50 y 50, que podías usarlo una sola vez. 4 opciones, se te eliminaban 2 que no eran, y ya tenés más oportunidad de pegarla. Te quedaban 2. Ya estaba el comodín de llamar a un amigo, porque quizás esa persona tenía un profesor, un amigo que lo llamaba, le preguntaba: mira, tengo esta pregunta, no me la sé, dame la respuesta. Y el otro comodín era consultarle a la audiencia. En ese programa había un público allí presente, y cuando la persona hacía una pregunta podía preguntarle a la audiencia, y la audiencia votaba
tenía como unos botones, y la audiencia, generalmente la sabiduría popular era buena, porque casi siempre la audiencia respondía unas cosas que nadie se sabía, pero la audiencia sí. Bien, en el año 2001, en Europa, en Gran Bretaña, un hombre llamado Charles Ingram llegó a la pregunta 15 y respondió, y se volvió millonario. Y eso fue una cosa extraordinaria y una felicidad. Él entre las preguntas que respondió algo que nosotros el día de hoy, les voy a dar un poquito de cultura general. Le hicieron una pregunta: ¿cómo se llama el número que tiene un 1 y tiene 100 ceros después? ¿Cómo se llama ese número? Y él realmente no se sabía la respuesta. Aunque él había llegado a la se notaba como que su conocimiento de cultura general no era tan bueno como para haber llegado. La gente dijo, bueno, tuvo suerte, quizás adivinando, descartando allí. Y en esa pregunta específicamente, ¿cómo se llama el número que después de un 1 tiene 100 ceros? Fue muy notoria su ignorancia sobre el tema. El número se llama Google, como el buscador de internet, así se llama, es un número 1 seguido de 100 ceros. Pero específicamente en esa pregunta, ya las personas decían, pero no puede ser posible que de verdad se nota que no tiene tanto conocimiento, haya llegado tan lejos en el programa. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú no sabes en la vida cristiana, eso es muy notorio. Y podés avanzar, ¿sabes? Podés tener años en el evangelio, podés ir a la iglesia, podés congregarte, podés participar en ministerios de la iglesia, pero el conocimiento que tú no tienes, o la falta de conocimiento que podamos tener, es notorio, así nosotros vayamos avanzando. Esto le pasó a Charles Ingram. Iba por la pregunta 10 y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo va por ahí si este tipo de verdad no sabe? Era muy notorio, y de hecho el programa, como fue extenso, no lo pudieron grabar en una sola sesión, sino que tuvieron que grabar la segunda parte al otro día, y los productores del programa decían, no puede ser posible que esté tan lejos, porque efectivamente van personas capacitadas, profesionales. El tipo era un profesional, pero quizás no tenía el conocimiento necesario. Y en la vida cristiana, querido hermano, el conocimiento es poder. No te va a dar dinero ni un premio al final del día, pero el conocimiento que tú adquieras en este andar cristiano va a ser notorio ante las demás. Y es triste ver personas como Charles Ingram que van avanzando en la vida cristiana. Pero ¿cómo estás avanzando? ¿Cómo es posible que este muchacho sea cristiano y tiene tantos años ni un versículo? ¿Cómo puede ser posible que pasen los años y tú avances y avances y se crea una idea equivocada de que porque estás avanzando, estás creciendo? Y no necesariamente es así. Hay cosas que el cristiano debe conocer y debe crecer en el conocimiento. No es nada más saberla, es crecer en ese aprendizaje. Son importantes, y la primera de ellas es lo que es pecado. Es sencillo. Un cristiano que no sepa qué es pecado va a pecar porque no sabe. Y tristemente no vas a poder decir, yo no sabía que eso era malo, pastor. Usted nunca nos dijo allá en la iglesia. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es saber qué cosas son establecidas en la Biblia, son consideradas pecados, son consideradas transgresión. Entonces, como las conozco, no las practico. Pero si tú no sabes que hay actitudes, hay comportamientos que no son del agrado del Señor, ¿cómo vas a evitar ese comportamiento? ¿Cómo vas a presentarte allá, programa de vida cristiana, y decir, yo no sabía que hacer esto estaba mal? Es que yo toda la vida lo había hecho. Y además yo veía que los demás lo hacían, los demás de la iglesia lo hacían. Pero es que estaba mal. Entonces, la Biblia nos enseña en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Está fuerte eso. Porque el diablo ha estado pecando antes que tú. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del pecado. Entonces, practicar el pecado, aunque avances en la vida cristiana en el tiempo, podés ser del diablo, porque no sabías que eso era pecado. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios es saber qué cosas no son del agrado de Dios. Es tener la certeza, puedo proceder, esto a Dios no le agrada, este comportamiento es inapropiado e inadecuado de un creyente. Crezco en el conocimiento, evito del pecado, no soy del diablo. Lo segundo, que también es muy importante que un cristiano conozca, es lo opuesto al pecado, son los mandamientos de Dios. Bueno, pero ahora sé que esto es pecado, pero también hay mandamientos que Dios establece en su palabra que yo debo conocerlos.
Debo saber que la Biblia me manda a congregarme. Debo saber que la Biblia me manda a amar a mi esposa. Debo saber que la Biblia me manda a obedecer a mis padres. Debo saber que la Biblia me manda a sujetarme a las autoridades puestas por Dios. Tienes que saberlo. Tienes que crecer en ese conocimiento. Yo no sabía que yo tenía que sujetarme al pastor de la iglesia. Y a mí que me cae mal. Pero como me caía mal, pues No, pero es que ya la Biblia establece mandos y principios bíblicos. Yo no sabía que tenía que sujetarme a las autoridades civiles. Pero es que la Biblia te dice que nos sujetemos a las autoridades civiles. Si el de tránsito te para, párate. No es porque tú eres hijo de Dios y tú eres del reino celestial, no te vas a parar. Porque la Biblia tiene principios y mandamientos. Deuteronomio 5, Dios le dijo a Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel en Deuteronomio 5:29, ojalá tuvieran un corazón inclinado a temerme y cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Yo imagino a Dios diciendo, ojalá fulano de tal sepa cuáles son mis mandamientos y los obedezca para que le vaya bien. Pero el creyente que en el conocimiento de la palabra de Dios no sabía que Dios tenía principios bíblicos inquebrantables y que son inviolables. No podemos desobedecer. O sea, sí podés desobedecerlo. Si querés no le hagas caso, pero hay consecuencias. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, para que les vaya bien, obedezcan. Ojalá ellos obedezcan mis mandamientos. Lo tercero que es necesario conocer en la vida cristiana es doctrina. El Espíritu, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Aquí hacemos un paréntesis lógico y nos damos cuenta que hay muchas congregaciones, que hay muchas religiones, que hay muchas iglesias, que hay muchas formas de interpretar la palabra de Dios, y el Espíritu dijo claramente por allá hace muchos años que en estos tiempos iban a haber doctrinas diabólicas. Pero tú a duras penas sabes que tenés que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Y eso porque lo dicen acá rato ahí en la iglesia. O sea, porque acá rato hasta el director dice. El crecer en el conocimiento de la palabra de Dios es conocer doctrina, la doctrina de Dios, doctrina del Hijo, doctrina de la Trinidad, doctrina de la iglesia, doctrina de los últimos tiempos, de los eventos futuros, la doctrina de Satanás, del diablo, doctrina de los ángeles. Diferentes doctrinas que si te parás y salís de aquí te das cuenta que hay muchas iglesias que piensan diferente que tú, que interpretan la palabra diferente que tú, y es necesario por lo menos saber qué es lo que estás creyendo. Saber qué secreto te congrega. Necesitas crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque si la Biblia está diciendo que hay muchas doctrinas engañosas y doctrinas diabólicas, pues yo imagino que si tú estás congregándote no quieres formar parte de una doctrina diabólica. Pero ¿cómo vas a saber si estás en una doctrina diabólica si ni lees la Biblia? Y lo último que es necesario, dice 2 Timoteo, para cerrar esta idea de la doctrina, con fe y amor en Cristo Jesús, 2:13, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Es triste y lamentable ver que muchas doctrinas que actualmente funcionan no cuidaron la buena enseñanza. Mucha doctrina que está en estos tiempos tenían la buena enseñanza, pero no la cuidaron, que es lo que Pablo dice a Timoteo: cuida lo que aprendiste, la buena doctrina, cuida eso, aprende de eso, atesóralo en tu cuerpo. Claro, porque si no viene otro, te dice 3 versículos y vos les crees. Pues no, como que es así, porque no has cuidado. Y lo último en lo que debe crecer, o es importante que un cristiano conozca en la vida cristiana, son las promesas de Dios. Díganme al menos a eso, porque o sea, las promesas de Dios que son inviolables, inquebrantables. Su divino poder, 2 de Pedro 1:3. Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción, es decir, con pasión. Entonces tú lo que necesitas es a Cristo en tu corazón, para que tengas pasión, su divino poder. Versículo 4, así nos ha entregado. Dígame, ha entregado, dígame, entregó. Sus preciosas
y magníficas promesas. Yo lo voy a repetir otra vez porque este Pedro está expresivamente maravilloso como se refiere a las promesas de Dios. Sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Pero esas preciosas y magníficas promesas tenés que conocerlas. Porque las promesas están. Dios te las dio, son preciosas. Qué magnífico es que la Biblia dice que caerán a tu diestra 1000 y 10.000 y a ti no te va a pasar nada. Eso es poderoso, magnífico. Pero si no sabes, entonces te entra un susto y un desespero cuando viene la tempestad, cuando viene el problema. Porque es que no sabes que ya Dios te había dicho que caerán otros, pero los que confían en Jehová, cantamos ahorita, son como el monte de Sión, que no los mueve nadie. Pero no sabía, pastor, me asusté, la enfermedad llegó, entonces te desenfocas de las promesas de Dios. Entonces son 4 cosas importantes que necesitamos conocer en la vida cristiana. ¿Qué cosas son pecados? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Doctrina, temas doctrinales importantes para que no vengan doctrinas diabólicas, doctrinas engañosas. Y las promesas de Dios, que dice la palabra, Pedro dice, son magníficas y son preciosas. Y son las que nos ayudan a formar parte de la naturaleza divina. Entonces, cuando leemos ese versículo 4 de Pedro 1, nos damos cuenta que el conocimiento es poder. Porque nos hace parte de la naturaleza divina de Dios. Y eso es poderoso. Es decir, no vamos a ser como Dios, pero formamos parte de la naturaleza divina. Qué hermoso. Entonces, conocer estos aspectos en la vida cristiana forman parte de la voluntad de Dios para tu vida. Puedes aprender, yo les recomiendo a los jóvenes, aprendan inglés, aprendan un idioma, aprendan un oficio, aprenda a coser, aprenda mecánica, cortar pelo, aprenda todo conocimiento que pueda ayudarle a crecer como individuo. Eso está excelente, eso es maravilloso. Pero lo que va a generar poder en la vida de un cristiano es el conocimiento de Dios. Porque 1 Colosenses 1:9 dice, crezcan en el conocimiento de Dios. Crecemos en el conocimiento académico, pues aprendimos a leer. Algunos no aprendieron a escribir corrido, pero algunos sí. Es decir, fuimos avanzando progresivamente. Ahorita hay jóvenes que salieron de 5º año, quieren estudiar, está bien, crezcan académicamente. Pero no se te olvide, no puedes perder de foco que lo que te va a hacer crecer y lo que le da poder al cristiano es el conocimiento de Dios. Bien, ¿cómo se come eso, pastor? ¿Cómo crezco yo? Porque claro, yo crezco académicamente no raspando las materias. A mí me toca chuletearme, pues crecí. Pasé la materia y ya no estoy en 4º año, pasé a 5º, pasé de clase. O crecí en el conocimiento académico porque a punta de trancazo yo le tenía mucho miedo a mi papá, a mi mamá, entonces yo me tocó aprender por las malas, pues. Entonces crecí. O como yo tenía un proyecto, un emprendimiento personal, un proyecto de trabajo, yo crecí en ese conocimiento, en ese negocio para poder crecer. Está bien, pero te estoy diciendo que crezcas en el conocimiento de la palabra. Y hay unas cosas, son 8 cosas, que el día de hoy vamos a compartir, que te van a ayudar a crecer. No es chuletearte en los exámenes, no es estudiar quizás. No es únicamente leer la Biblia, porque el día de hoy yo pudiera decirte, darte herramientas básicas. Por ejemplo, ¿querés crecer en el conocimiento de la palabra? Bueno, lee la Biblia, comenzamos por ahí. Memoriza la palabra, memorízate un versículo. Los niños aquí semanalmente algunos lo hacen, qué hermoso, están creciendo, están aprendiendo. Pero hay una diferencia entre aprender mucho y en el conocimiento de la palabra. Y estas 8 herramientas que vamos a compartir nos ayudan a crecer en el conocimiento. Entonces, lo primero que necesitas es fe. Dice la palabra que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Dice la palabra, ¿quién es el que vence? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dígame. Fe es creer que hay salvación en Cristo Jesús. Obviamente no podés leer la Biblia, pero si tú no has creído que Cristo da salvación a tu vida, no estás creciendo, estás leyendo un libro más. Necesitas tener la certeza de que lo que estás leyendo es palabra de Dios y que Cristo Jesús ha dado salvación a tu vida de recibirlo en tu corazón. Entonces, si quieres crecer en esto, es como inscribirse al colegio. Si tú quieres graduarte de bachiller, por lo menos inscríbete al colegio. No te vas a graduar de bachiller si nunca te inscribieron tus padres, ¿no? En la vida cristiana no puedes crecer en el conocimiento si no has permitido que Cristo llegue a tu corazón y te inscribiste a esa vida cristiana, por decirlo así. Lo segundo, virtud.
Segunda de Pedro 1.5 dice precisamente, yo quiero que abran los que tengan Biblia, Segunda de Pedro 1.5, ahí vamos a seguir leyendo. Precisamente por eso esfuércense por añadir a lo primero que es fe, añádanle virtud. Añadan virtud. Ahora bien, ¿qué es virtud? La palabra griega tiene un significado variado, se refiere a excelencia, pero para tener un poco de idea a lo que se refiere la palabra virtud, vamos a leer ese mismo versículo en otra versión. La palabra virtud en la Biblia Dios habla hoy, dice, por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. En lugar de virtud, le dan la traducción del griego al español de buena conducta. Hay otra versión que en lugar de virtud, dice una abundante provisión de excelencia moral. Y hay otra última versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, añádanle a su fe un carácter digno de admiración. Es decir, que la virtud parece ser algo que te diferencia del resto. Parece ser una cualidad que el creyente lo hace ser uno diferente de la empresa. Lo hace ser un obrero diferente, lo hace ser un estudiante diferente, porque tiene una buena conducta, tiene un carácter digno de admiración, tiene una excelente moral. Es decir, que el tipo no es doble moral, el tipo dice que cree y cree. Representa lo que dice creer con sus acciones, cumple plenitud. O sea, es decir, el tipo dice que es cristiano, pero es que se comporta y anda como que no es como los que decimos ser cristianos y pues ni se enteran los vecinos toda la vida, ¿no? Entonces la virtud, aparte de creer en Cristo Jesús, necesitas tener una conducta, un carácter que te diferencie del resto. No es nada más yo soy cristiano, yo creo en Cristo Jesús y voy a la iglesia los domingos cuando puedo. No nada más eso. Es decir, añadan, dice Pedro, a la fe, añádanle virtud, añádanle ese distintivo, que la gente diga, él dice que es cristiano, pero no como aquel que dice que es cristiano, no, aquel dice que es cristiano, pero es peor que yo, o es peor que muchos, pero tiene algo especial, una buena conducta, una abundante provisión de excelencia moral. La virtud es algo que te hace ver diferente ante los demás. La virtud en la historia de Charles Ingram no era notoria en él. Era muy notorio que él no tenía mucho conocimiento cultural para estar en ese programa y para haber llegado tan lejos. Entonces, en la vida cristiana a veces pasa el tiempo, creemos que como tenemos mucho tiempo en la iglesia, congregándonos, escuchando un mensaje, pero creemos que hemos crecido. No, necesitas destacarte, que tus acciones, eres un emprendedor, un trabajador independiente, es diferente al resto. Su carácter es digno de admiración. Lo segundo que dice allí, segunda de Pedro 1, dice, añádanle a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahí hablamos de aprendizaje. Es decir, obviamente, para crecer en el conocimiento de Dios tenés que aprenderte por lo menos un versículo. Si querés saber doctrina, tenés que aprender ciertos versículos que te enseñan doctrina. ¿Querés crecer en el conocimiento de cómo ser un buen esposo? Bueno, apréndete ahí unos 3 versículos que digan que tenés que amar a tu esposa, que tenés que ser ellos. Es decir, aprende. ¿Querés que tu esposo no ande amargado? Bueno, aprende a sujetarte como esposa y lee la Biblia y te aprendes ese versículo, que tienes que ser una mujer virtuosa. ¿Querés servir al Señor? Bueno, aprende, es decir, el conocimiento, si es aquellas herramientas que te ayudan a memorizar, a aprender, a atesorar, lee la Biblia. Vete un video cristiano en lugar de estar viendo cosas que no edifican. Hay tantos recursos audiovisuales en internet con los cuales podés aprender, adquirir conocimiento. Búscate una predicación, busca una persona y dile, pastor, no entiendo de este tema, ¿será que usted me puede orientar? Y ahí conozco y aprendo. Dice la palabra en Proverbios 15:14, son entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de TikTok. El corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Y el 15 dice, Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios curan hallarlo. Es decir que quiero crecer, voy a buscar la forma de aprender. Voy a buscar la forma de, yo soy un poco lento en el aprendizaje, pero voy a enfocarme. Yo no sé, pero voy a buscar a alguien que me enseñe, voy a leer más la Biblia, voy a ver. Yo les recomiendo
a los que son padres, y lo he recomendado, que para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, para que sus hijos crezcan, deje de estarle poniendo comiquitas que no le van a ayudar a crecer. Hay recursos audiovisuales, videos, canales de YouTube, que lo que hacen es educar a tus niños, le enseñan historias bíblicas. Claro, para que el muchacho se aprenda una historia bíblica, porque si tú le pones es Pepa y Pocoyo, él va a aprender Pepa y Pocoyo. Pero si tú le pones una historia bíblica, el niño va a aprender y va a crecer de eso. Sigue diciendo Pedro, al conocimiento añádanle dominio propio. Dice Pedro, 1 Pedro 1:13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Hermano, dominio, hay una versión o la palabra griega la traducen a veces como autocontrol. No es el yo soy así. Si vos decís yo soy así, te falta dominio propio. No es que vos hasta maté a golpe al muchacho que me hizo enojar porque yo soy así. No, tenés que tener dominio propio y saber que si lo vas a corregir, tienes que corregirlo con amor, castigarlo, si lo vas pero no lo puedes golpear, maltratar y malograr. Dominio propio es la capacidad que el Espíritu Santo, y digo el Espíritu Santo porque el dominio propio forma parte del fruto del Espíritu de un creyente, y es la capacidad que nos da el Espíritu Santo de saber controlar nuestras acciones. No te doy otro nomás porque dijo le dijo don Ramón al chavo, controlaste, ¿no? Ya después que lo cocorroneas te vas a, ay sí, y otro me controle. No, tiene que haber una capacidad en el creyente de controlarse, sus acciones, sus palabras. Lo quinto, para que tú crezcas, es la constancia. La constancia, la perseverancia. Cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar, nos mandaban a repetir eso 700,000 veces. 5 por 1, 5. Al ratico otra vez, hasta que uno se aprendió esa broma de tanto. No es que uno quisiera aprendérsela, ni que uno era muy inteligente, o que te tocó. Entonces la constancia nos ayuda a crecer en el conocimiento. Obviamente puede ser que cuando llegues a los caminos del Señor hayan doctrina, hayan temas. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, es que yo leo la Biblia y no entiendo. Seguí leyéndola. Léela más. Así no entiendas, léela, porque la constancia va a llegar a un punto en que te vas a iluminar y vas a decir, no, pero esto está hermoso, son magníficos, son preciosas las promesas de Dios. Pero puede haber un proceso que la palabra nos manda a perseverar, a ser constante. Romanos 8:24 dice, pero esperar lo que se ve no es esperanza. Pero ¿quién espera lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que nosotros estamos esperando a Cristo, no lo vemos, ¿no? Y viene por su iglesia y lo estamos esperando. Pero como no viene, si nosotros seguimos esperando, le estamos siendo condenados. Esperar que Cristo venga hasta diciembre de los próximos años. Si no, pues ya yo no lo sigo esperando. Pues ya me cansé ya. No, puede decir, no, vamos a esperar. No, tengo 10 años del Evangelio esperando a Cristo, perseverando. Pero ya, eso ya se sobregiró. Esperar lo que no vemos muestra nuestra constancia. La cosa que necesitas para crecer en el conocimiento de Dios es devoción, es pasión, es deseo ferviente. ¿Sabes que cuando el chico o la chica conquista al chico o la chica, sea cual sea el caso, si es una chica, un chico una chica, esperamos muchas veces lo que no vemos? Porque usted ve que esa llama no le está prestando atención, lo dejen visto, no lo saluda, lo esquiva, y usted dice, ahí voy yo para adelante, estoy perseverando, ya pues usted se casa con ella. La constancia y la perseverancia son el resultado de una persona que tiene pasión y deseo genuino. Claro, porque si yo leo la Biblia sin pasión, la leo, no la entendí, no la vuelvo a leer. No, yo leí esa broma y no leí. No, nada. O yo voy a la iglesia y cantaron desafinado y el pastor, no le entendí nada de lo que es el pastor. No, pues no voy más a la iglesia. No perseveras. Pero cuando tienes pasión y devoción, eso te va a llevar a perseverar. Dice la palabra en el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Que dice apasionadamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. La devoción a Dios es lo que te va a llevar a crecer en el conocimiento. Yo no sé de esto, pero tengo tanto deseo de saber, de conocer,
que voy a buscarte como la tierra seca desea el agua. Tengo sed de ti. Voy a buscar intensamente. Y los últimos dos elementos son relacionados, que son necesarios en la vida de un cristiano para crecer. Es el afecto fraternal. Es el amor a las demás personas. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El afecto fraternal es como la ración del segundo gran mandamiento que Jesús le da al creyente. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amarás a tu prójimo. O sea, no puedes crecer, a leer Biblia, aprender, perseverar y eres más odioso y un limón. O sea, no amas a tu hermano, tienes resentimiento hacia tu hermano, hacia tu prójimo, hacia un familiar, hermanos de la iglesia, algún familiar. Es decir, que crecer en el conocimiento de Dios es estar en paz con todas las personas, es estar en armonía en cuanto dependa de nosotros. Y el último elemento de esta ensalada de elementos es el amor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Esto lo dice Primera de Juan 4:7. Porque el amor de... Hermano, un paréntesis. Esto es revelador, que el amor venga de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Bien. Se llama la iglesia así de la fría. Dios es amor. Bien. Es decir, que para crecer en el conocimiento de Dios y crecer en lo que Dios quiere enseñarme, necesito aprender a amar. Esto no estamos hablando exclusivamente del amor, pero es algo allí que el Espíritu Santo revela a cada persona en relación al amor, lo que es amar como tal, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tu hermano, amar a tus enemigos, te dice la Biblia. Es algo que quiere realmente que una persona esté apasionada por crecer en el conocimiento de Dios para no llegar a amar a un enemigo. O sea, a veces no soportamos a la persona que tenemos al lado, al compañero de estudio, al compañero de trabajo, nos cae mal, pero la Biblia habla de amor y también es parte del fruto del Espíritu y además se constituye en el mandamiento principal de la palabra. Jesús dijo, el amor es la base de los mandamientos, de toda la ley. Entonces, el conocimiento, para poder adquirirlo, necesitamos esta cantidad de cosas. Vamos a leerlas completas. Segunda de Pedro 1:5. Precisamente, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Vamos a la fe, virtud, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción. Te dije que devoción es pasión, deseo. A la devoción a Dios agrégale afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículo 8, luego de que se menciona todo esto. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, va a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Querés crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Cristo? Estas cualidades tienen que abundar en tu vida. Y si abundan en tu vida, fíjate que no te dice lee mucho la Biblia. No es nada más que leas la Biblia. Es que la leas con pasión, con constancia, con amor, con devoción. Y si crecemos en esto, la Biblia nos promete, que es una promesa que te dijimos que tienes que aprenderte, vas a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y te he dicho al principio de este mensaje que el conocimiento es poder. Porque un cristiano que crece en el conocimiento no es inútil. Ningún empresario quiere tener obreros inútiles e improductivos en su empresa. En una línea de producción, si tenés un puesto de trabajo donde uno te fabrica 10 piezas por minuto y tenés otro que te fabrica 2 por minuto, o sea, como empresario, yo no voy a tener ahí un obrero improductivo teniendo otros obreros productivos en producir más, que pueden hacerlo mejor, con mejor excelencia. ¿Sí o no? Es así, y la Biblia te está diciendo que dentro de la vida cristiana hay gente inútil e improductiva. No aportan, pero ni ornamentales son. Porque en el último mensaje te decíamos que hay cristianos ornamentales que están es para que la iglesia se vea bonita. ¿Sí? Para que, bueno, la florecita, las plantas, y así son los cristianos a veces. Pero hay cristianos que ni para que se vea bonita la iglesia. Son inútiles e improductivos. Pero yo creo, por fe, que ninguno de nosotros queremos ser catalogados con ese adjetivo tan horrible. Porque no, ¿cómo que inútil, pastor? Si no vamos hasta, gracias a Dios lo dice la Biblia y lo dice Pedro, que ya está con Dios.
Porque si viene Pedro y nos los predica aquí y nos llama inútiles, nos podemos ofender, ¿sí o no? Pero lo que te está diciendo, para que eviten ser inútiles e improductivos. Hermano, es necesario crecer en fe, en virtud, en constancia, en devoción a Dios, en todos esos elementos que la palabra de Dios, en dominio propio, en afecto fraternal. Es decir, que hay elementos en la vida cristiana que son necesarias para que yo pueda crecer en el conocimiento. Segunda de Pedro sigue hablando, 1:9. En cambio, el que no crece en estas cualidades, el que no las tiene, está corto de vista, que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pasados, de sus antiguos pecados, perdón. Muy bien, el conocimiento es poder porque evita que tú olvides lo que has aprendido. Alguien dijo por ahí que lo que uno aprende, el que aprende a manejar bicicleta no se le olvida más nunca si ya aprendió a manejar. Y al principio nos costó manejar bicicleta porque nos caímos, nos pusieron 2 rueditas, después una, y después nos empujaron a la traición y ya nos fuimos a estrellar. ¿Ah? Pero ya después que aprendimos, ya sabemos manejar bicicleta, pasa el tiempo y usted agarra una bicicleta, no póngame rueditas porque tengo tiempo que no manejo bicicleta. ¿Sí? Creo que las personas que crecen en el conocimiento de Dios se libran de olvidar lo que han aprendido. Porque si tú nada más lees o nada más dices el versículo y te lo memorizas por hacerlo, pero no has crecido en ese conocimiento de la palabra, se te va a olvidar. Porque dice la palabra que el que no crece en esto tiene la vista corta y se olvida de que fue salvo, ha sido purificado de sus antiguos pecados. Continúo con Charles Ingram. Este hombre que se ganó aquel premio, era $1.000.000 para aquellos tiempos, en el año 2001. Luego, obviamente, bueno, una celebración en el programa porque una cosa insólita. Había gente feliz preguntándose, pero este tipo o tiene mucha suerte o algo hizo. Luego los productores del programa hacen un estudio del video del programa, de la grabación, y se dan cuenta que hay un comportamiento extraño en aquel Charles Ingram. Dentro del público estaba su esposa acompañándola porque era muy normal o muy común que cuando un participante pasaba allí tenía algún familiar en el público que le apoyaba moralmente, digamos, solamente moralmente, no, obviamente no había comunicación para consultar respuestas ni nada de esto. Y también dentro del público había un amigo personal de Charles y las grabaciones revelaron que la persona, el amigo que estaba dentro del público sí era más culto que él. Tenía más conocimiento de cultura general que él, y cuando el presentador leía la pregunta, las 4 opciones de respuesta, específicamente en la respuesta correcta, el amigo tosía. No es una estrategia muy sofisticada, pero efectiva, porque llegó a la pregunta 15 y logró ganar. Y en una oportunidad la que se sabía la respuesta era la esposa, y cuando leían las 4 opciones de respuesta, la esposa tosía. Y él decía ahí, esa es mi esposa, la respuesta es esa. Y de esa forma fraudulenta y un poco divertida, pero atrevida, este tipo logró pasar el programa. Efectivamente, luego los videos, los productores del programa presentaron una denuncia formal, no recibió su cheque, tuvo que ser presentado a juicio. En el 2003 lo condenaron a 18 meses de prisión, multas, pagó una fianza y digamos que se libró de la cárcel. Pero, ¿qué te digo con esto? Querido hermano, en la vida cristiana no hay gente que te sople la respuesta. ¿Sabéis que yo a veces le digo a las personas con las que uno aconseja, da consejería, yo quisiera que yo meter mi experiencia, o los pastores, los líderes, padres, voy a hablar de los padres, que hay muchos padres. Yo sé que hay padres que quisieran el conocimiento, metérselo en la cabeza a los hijos, y los consejos, y todo aquello, para evitar que el muchacho se estrelle. Pero Charles Ingram lo intentó. Pero fue tan notoria su falta de conocimiento que llevó a dudar a los productores del programa de que él iba a ser capaz de haber completado las 15 preguntas de quién quiere ser millonario. La historia de Charles Ingram tiene un documental en inglés de más de 1 hora, hay resúmenes en español, pero es brutal. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de esto? De ser un ignorante en el conocimiento de la palabra, es creer que sabemos. Porque la razón por la cual una de las cuales Charles Ingram dudó, porque el plan principal de él, su esposo y su amigo era no que él llegara a la pregunta 15, era que llegara a la pregunta máximo 12, porque tenían miedo de que, Bertale, los descubrieran.
que detectaran ese patrón de tos, de tos extraña específicamente cuando decían la respuesta correcta, leían las opciones, tosían. Pero Charles, movido a avaricia, dijo, vos no sabéis nada, vos estáis ahí porque estáis haciendo trampa, ¿me explico? Sino que cuando si está en la pregunta 12, no, si lo hemos logrado ahorita vamos a terminar. Y el cristiano a veces sigue avanzando sabiendo que no sabe nada, creyendo que está avanzando, ¿no? Porque él creía que estaba, pues ya estoy a 3 preguntas, a 4 o 5 preguntas, ya estoy cerca de volverme millonario, comparto la plata allí con el amigo y todo, ¿no? Pero es la falta de capacidad que muchas veces el cristiano tiene de detenerte, y hoy tiene que ser ese día para alguien. Que tú te detengas y yo diga, hey, yo estoy avanzando, pero de forma fraudulenta. Es decir, yo no, Juan 3:16 me lo sé mal dicho. Y ni siquiera sé si aquí se cree en la iglesia que qué doctrina se enseña allí. Si ahí se habla Trinidad, no sé qué es eso. Es decir, querido hermano, no avances. Detente y crece en el conocimiento del Señor. Y ahí sí avanza. Ahí sí, cuando las personas en diferentes países que han llevado a cabo este programa, muy pocas personas han logrado completarlo. Pero las personas que lo han completado, personas académicas, personas con conocimiento de cultura general, personas que estudian, personas preparadas. Hermano, no vivas tu vida sin crecer en el conocimiento, porque vas a avanzar. O sea, cuando digo avanzar, es porque ya tenés 1 año en la iglesia, 2 años, 3 años, y estás avanzando en teoría, que era lo que le pasaba a él. Él sentía que estaba avanzando en el programa. Eres un fraude, eres un improducto, inútil, es lo que dice Pedro. Y dice, crezcan en estas cualidades, y si abundan en ustedes, ustedes van a crecer en el conocimiento de Dios. Y es poderoso el conocimiento, porque primero no te hace olvidar lo que aprendes. Por lo menos yo aprendí, ya yo lo sabía hace un tiempo, que un 1 seguido de 100 ceros, ese número se llama Google. Y de ahí sale el nombre de Google, el Google que nosotros hablamos en español. Eso es lo que significa, es el nombre del 1 seguido de 100 ceros. Un aprendizaje que yo obtuve y que si lo asimilo no se me olvida. Hermano, si tú creces en el conocimiento de Dios, no se te va a olvidar. Y va a venir Satanás a decirte, mira, pero tu esposa te trata mal, que ella te trata bonito. Pero que ya vos aprendiste que vos tenés que amarle fiel. Y crecí en ese conocimiento tanto que aunque aquella me esté tratando más bonito, supuestamente yo voy a serle fiel a Dios y le voy a ser fiel a mi Señor. Si creces en el conocimiento de Dios, te vas a congregar, vas a ver dificultades, hermanos que no dan muy buen testimonio, el pastor que es odioso, lo que tú quieras, pero creciste tanto en el conocimiento de Dios que la Biblia te dice, no dejes de quedarte como algunos tienen por costumbre. Y yo aprendí tanto eso que voy a seguir con él. Yo soy tan bruto, pastor, que yo leo la Biblia y no entiendo. Y la leo, pero como querés crecer, te vas a apasionar, que va a llegar a un punto que predicador, una maestra. Es decir que crecer en el conocimiento de Dios es parte de la voluntad de Dios para tu vida. En esta serie, la voluntad de Dios, querido hermano, no es nada. Pastor, ore para decir es la voluntad de Dios, que yo haga, que no haga. Te estoy diciendo que la voluntad de Dios es que lo que tú hagas sea complementado con el conocimiento de Dios en tu vida. Quiero que te pongas de pie. Continúa diciendo Pedro allí. Segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento es poder porque te abre la puerta de los cielos. Yo creo que esto es nada más lectura bíblica. Es nada más que tú digas, ¿cómo entro al cielo? Crece en el conocimiento de Dios. Y dice la palabra que las puertas del reino de los cielos se están a abrir de par en par. Van a estar abiertas para que tú puedas acceder a ellas. Querido hermano, el día de hoy la voluntad de Dios para tu vida no únicamente es que tengas una vida digna, no es únicamente que tengas emprendimiento, no es únicamente que estudies, no es únicamente que inicies relaciones de pareja estable, es que tú crezcas, no seas un inútil como Charles Ingram, él está vivo todavía, ¿no? Por si acaso. Charles Ingram con su esposa, él siguió con su vida, ¿no? Habla inglés, no creo que sepa que lo llamamos inútil aquí, pero aprendemos de él que verdaderamente el conocimiento trae bendición en el creyente. Así que te motivo a seguir congregándote para escuchar palabra de Dios, te motivo a leer la Biblia diariamente para que puedas aprender. Pide orientación a un líder, a un hermano de la iglesia que tenga un poco más de experiencia. Mira, quiero leer la Biblia, ¿qué libro puedo comenzar a leer?
Memorízate un versículo semanal por lo mínimo, como estos niños. Este versículo me gusta, voy a aprendérmelo. Yo sé que algunos tenemos más lentos que otros, pero si hay pasión y devoción en tu corazón, vas a crecer, crecer y crecer. Y a medida que crezcas, en la medida que crece un árbol, dicen que las raíces se arraigan más. Si vos sos una plantita ahí, una ramita, le echan un venenito y eso, viene un pajarito. No, pero si eres un árbol que creció, que dio fruto, está arraigado, va a venir la tempestad, va a venir el problema, el conflicto y la enfermedad, y no podrá contigo, y las puertas de los cielos van a estar abiertas de par en par. Tómale la mano a tu hermano, vamos a unir las naves, ¿sí? Quiero dar la bienvenida a los hermanos, amigos que nos visitan el día de hoy. Decir de que si aún no conoces a Cristo, el conocimiento de Cristo es la salvación y va a ser abiertas las puertas de los cielos. Te motiva a seguir conociendo más de Dios, acercándote más a Él. Tenemos actividad los miércoles en la noche, sábado tenemos culto de jóvenes a las 6 y el día jueves tenemos marcha para Jesús. Así que la hermana dijo, invítese a alguien y lléveselo para allá amarrado, no sé, se lo digo de pensar, ser bendecido por Dios. Mi Dios, te alabo, Señor. Yo te glorifico por tu palabra que es perfecta y es veraz. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel en nuestras vidas y porque tu voluntad en nuestras vidas se va a cumplir. Oh Dios, quiero orar para que cada día tu palabra sea en nuestras vidas quebrantándonos y que nuestros pensamientos sean de continuo al aprendizaje, Señor. Quiero pedirte que cada día, oh Dios, podamos afirmarnos en ti, Señor. Que podamos avanzar en la vida cristiana en fe, en virtud, en constancia, en devoción, en dominio propio, en amor fraternal, en amor a ti primeramente, en amor al prójimo. Que podamos conocer tus mandamientos y atesorarlos en nuestro corazón. Que reconocer y distinguir qué cosas son pecados, qué cosas no te agradan. Que podamos conocer cada día más de tu palabra y esas doctrinas que muchas veces quieren llegar a nuestras vidas a desviarnos. Podamos conocer y apropiarnos de tus promesas en nuestras vidas, Padre, para que cuando venga el enemigo, cuando venga la tempestad, podamos estar firmes de pie, Señor. En el nombre de Jesús oro, que el día de hoy hemos compartido de tu palabra, quede guardado en nuestra mente y sea un conocimiento que no nada más es aprendido aquí, sino que crece a partir de aquí, Señor. Quiero pedirte que el día de hoy para alguien en este lugar sea el punto de detenerse y comenzar a crecer en el conocimiento. Sea el punto de no nada más congregarme, sino voy a aprender más de tu palabra, voy a conocerte, voy a crecer, voy a avanzar. No quiero ser improductivo, no quiero ser inútil, quiero ser útil para tu obra, quiero ser productivo para tu obra, quiero ser útil en mi hogar, en mi familia, quiero ser útil en mi trabajo, quiero ser útil en mi sociedad en la cual me encuentro. En el nombre de Jesús, oramos, oh Dios, para que todo aquello que quiera rebelarse en contra del conocimiento de Dios sea